buenos días a todos. Hoy es día 3 de febrero, es jueves, es por tanto día eucarístico y sacerdotal. No dejemos nunca de ir al sagrario, de entablar un diálogo con el Señor, de escucharle en el silencio, de abrirnos a su voluntad, de darle gracias, de alabarle, bendecirle, adorarle, simplemente estando delante de Él, ¿no? Y que eso nos lleve a actuar en consecuencia. Decimos también sacerdotal porque en este día pedimos especialmente por las vocaciones al sacerdocio. Necesitamos vocaciones y necesitamos también que los sacerdotes seamos santos y que trabajemos en la santidad. Pedimos por los seminaristas, por los que trabajan y se esfuerzan por sacarlos adelante en su formación. Pedimos por la pastoral vocacional. Y damos gracias a Dios que no deja de llamar, de invitar en su seguimiento. El 3 de febrero es la fiesta de San Blas, abogado del mal de la garganta, ¿no? Y también es el día de San Óscar, un santo muy popular. Luego hablaremos de ellos. Primero el Evangelio, Marcos 6, del 7 al 13. Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos. Jesús es el que llama, Jesús es el que elige. Imaginemos la escena, ¿no? Como Jesús pasa y dice, sígueme. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Y eligió a los que él quiso. No podemos poner ahí premisas, vale más este que este otro, o estas cualidades. Fue llamando de todo, de todo. Hasta Judas llamó el Señor, ¿no? Y los fue enviando, dice, de dos en dos. Es el Señor quien envía, por tanto, Él va con nosotros, viene con nosotros siempre, caminamos juntos, no vamos como francotiradores, no vamos solos. No es una cuestión de la sinodalidad o del sínodo de ahora, es evangelio puro, de dos en dos, para apoyarnos, para ayudarnos, para compartir, para sacar las cosas adelante. Qué importante es vivir en comunidad y saber escuchar y aprender, e incluso acompañarse, ¿no? Sin individualismos, sin egoísmos, sin celos, sin envidias. También dice el texto, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús les instruyó, les cuidó y les envía con esa autoridad, para que el mal no triunfe, para que sea el bien y la bondad lo que salga adelante. Los espíritus inmundos son todo aquello que nos esclaviza, todo aquello que es pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando nos dejamos llevar por el egoísmo, cuando nos dejamos esclavizar por cosas que nosotros creemos fundamentales y no lo son. Cuando el rencor, cuando el odio, cuando, no sé, la desidia, tantas cosas, ¿no? Se van haciendo fuertes en nosotros. Tenemos que luchar contra todo eso y hacerlo con la autoridad de Cristo, ¿no? Y luego dice el texto una serie de recomendaciones que hablan de la sencillez, de la pobreza, de la austeridad, de ir, como decimos en esa frase hecha, ligeros de equipaje. Un bastón y nada más. Sandalias, pero ni dinero, ni alforja, ni pan, ni nada. Solo confiando en la fuerza de Dios. Ojalá cada uno de nosotros ganemos en esa actitud de vivir austeramente y de no llenarnos de cosas, de trastos y de impedimentos que nos restan agilidad, que nos restan soltura, ¿no? Y decía
quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis, ¿no? Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Predicar la conversión, algo constante, del principio al fin, ¿eh? Siempre, no solo en Cuaresma, no solo en Adviento, en todo momento y lugar. Echar demonios, expulsar el pecado, el mal, ¿eh? Y ungir para ir adelante. Es tan importante el acercarse al que sufre, el estar junto a otro. Es verdad que en estos momentos estamos con la dichosa pandemia esta que pero cuando nos liberemos de ella, debemos acercarnos y ayudar. Qué bien hace el dar una mano, el sentirse acompañado, En fin, tras un periodo de formación en el que los 12 han convivido con Jesús, llega ahora el momento en que Jesús los envía a predicar. Su predicación debe ir legitimada por sus acciones. Por eso les da autoridad sobre los espíritus inmundos, que son las fuerzas del pecado que oprimen al hombre. El anuncio del reino no se hace desde el poder, y menos aún desde el poder económico, sino en pobreza. Es preciso que los que anuncian el Evangelio cuenten con lo imprescindible: un bastón, unas sandalias, una única túnica, pero no más. Los enviados han de contar también con la posibilidad de que su anuncio no sea aceptado, porque el Evangelio se propone, es un regalo, no es una imposición. Por eso hay que contar con la libertad de la respuesta del otro, ¿no? La aceptación o el rechazo. Con el anuncio habrán cumplido su encargo. Que sea recibido o rechazado no es responsabilidad de los que son enviados, ¿no? Bueno, digamos algo sobre San Blas y San Óscar. Blas, obispo y mártir, obispo de Sebaste, en Armenia, es un supuesto mártir de la persecución de Licinio. En realidad es una figura históricamente, es decir, para la crítica histórica, un tanto oscura, hasta tal punto que uno se queda sorprendido al ver que se ha conservado en el calendario nuevo, en el calendario de 1969. Sus presentadores lo justifican invocando la gran popularidad de que disfruta el santo en muchas regiones, y lo popular que es, sobre todo para el mal de garganta, ya digo, ¿no? Y luego esos dichos tan conocidos por San Blas: la cigüeña verás, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, en muchos lugares y todavía actualmente los sacerdotes imparten en el día de hoy la famosa bendición de San Blas contra el dolor de garganta. Según la leyenda, poco antes de su pasión, Blas habría curado a un niño que se ahogaba por haberse tragado una espina. Tenía una espina ahí en la garganta y lo curó. De ahí su fama, ¿no? San Óscar se le llama justamente apóstol del norte de Europa. Anscario, llamado también Óscar, fue monje benedictino en Corby, donde había sido educado. Ejerció el cargo de maestro en la escuela del monasterio de Corvey. Una vez hubo recibido el bautismo el rey Harald de Dinamarca, Anscario se dirigió a aquel reino y a Suecia para predicar el Evangelio. Fue el primer obispo de Hamburgo. El Papa Gregorio IV lo nombró arzobispo legado para Escandinavia, sometido al principio a la autoridad de Evo, arzobispo de Reims, hasta que se formó el arzobispado Hamburgo-Bremen, territorio eclesiástico independizado de Colonia. Ascario fue infatigable en la dura misión de los reinos del norte. Esta misión tuvo como punto culminante la conversión del rey Olaf de Suecia. Nuestro santo murió en el año 865, este día, 3 de febrero. Pues damos gracias a Dios por estos dos santos que celebramos hoy. Os deseo muy buen día.
Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todos los Blas y a todos los Óscar. Pues no olvidéis lo que os digo siempre. Os quiero.